Esperaré a que los mares se sequen y tengas tu sed de mí. Esperaré a que el mundo te olvide y te acuerdes de mí. Te voy a esperar, te voy a esperar. Hola hermanos, este es tu programa Amando a tu Iglesia. Esta es una producción de Koinonía para la Arquidiócesis de Tijuana y para todo el mundo, para que puedas ir conociendo los tesoros ocultos, tesoros espirituales, los tesoros de amor que la Iglesia tiene para el mundo, esos tesoros de misericordia que el Señor está derramando día con día a través de nuestra Iglesia, a través de tantos ministerios, de tanto apostolado, de tantas cosas. Y bien, vamos a ir en este programa, vamos a ir descubriendo las verdades y desmintiendo todas aquellas mentiras que nos aquejan, que nos llegan día a día. Y bien, el tema de hoy es: ¿la religión salva? Esta es una pregunta muy importante porque muy comúnmente tú ya habrás tenido la ocasión en la que alguna persona te dijo alguna vez que la religión no salva, sino que es Cristo. Y esto es muy importante darnos cuenta de que en esa pregunta hay una verdad y una mentira escondida. Y más bien no en esa pregunta, sino más bien en el enunciado de Jesús salva, la religión no salva. Vamos a ir desmenuzando esto para entenderlo. Si bien cuando nos dicen Jesús es el que salva, esa es una verdad. Esa es una verdad y no hay otra persona por la cual haya llegado la salvación al mundo. De hecho, está en Hechos 4, versículo 12, es Pedro diciendo: porque no hay bajo del cielo otro nombre que el de Jesús, dado a los hombres, por el que nosotros debamos salvarnos. Esto es palabra de Dios. Y bien, la Iglesia Católica siempre lo ha creído. Es Pedro mismo el que está diciéndolo en Hechos. No hay otro nombre que el de Jesús por el cual pueda llegar a la salvación. Pueda llevar la salvación a nuestra vida, a nuestra familia. Cristo es el que salva, Cristo es el que murió en la cruz, Cristo es el que nos compró con su sangre. Esa es una verdad. Y cuando te lo dicen, Cristo es el único que salva, puedes estar seguro que es verdad. El problema aquí es que luego se maneja la religión nos salva. Entonces, primero que nada tenemos que preguntarnos, bueno, pues ¿a qué se refiere religión? Porque cada persona, cada iglesia, cada organización tiene sus propias definiciones. Y vamos a irnos a una definición muy genérica. Yo tiendo a usar mucho, primero, lo que es el diccionario de la lengua, de la Real Academia de la Lengua Española, porque pues utiliza la definición en general de latina, de la definición más común, digamos, de la palabra. Entonces, la Real Academia de la Lengua define como religión el conjunto de normas, de creencias o dogmas sobre la divinidad. También sus cultos y bueno, y una serie de cosas más, ¿no? Entonces aquí, al ver esta definición, pues nos abre un mar de opciones de religiones en el mundo, cristianas y no cristianas. ¿Sí? Al manejar un conjunto de normas y dogmas, pues allá el mundo se divide en, no sé qué cantidad será de religiones, cristianas y no cristianas. Por ejemplo, iglesias no cristianas, pues la religión judía, la musulmana, las tantas religiones hinduistas, y bueno, hay infinidad que habría que analizar, pero es tema de otro programa. Y dentro de las cristianas, pues está la religión católica y las religiones no católicas.
Y más adelantito vamos a hablar más definidamente sobre ese tema del cristianismo. Ahorita lo que nos ocupa es que si nos dicen Cristo es el que salva y no la religión, nosotros tenemos que preguntar, bueno, ¿a cuál religión te refieres? Si te refieres a la religión cristiana, pues ¿a cuál religión cristiana te refieres? Si te refieres a la religión católica, entonces sí, ya podemos contestar. Ya podemos contestar. Y bien, ¿cuál sería la respuesta si estamos refiriéndonos a la religión católica? Bueno, el enunciado correcto es Cristo es el que salva. Cristo, a través de su iglesia, salva. Si nosotros vemos la religión católica como la religión, como la iglesia, que yo no veo alguna diferencia. O sea, la religión católica es la iglesia de Cristo, dejado a los apóstoles, y que ha seguido esa sucesión apostólica a través de los siglos. Pues la religión salva, la religión católica salva. ¿Por qué? Porque tú no puedes separar la iglesia de Cristo, de Cristo. Esto lo mencionamos al principio de este programa. Cristo y su iglesia son uno solo. No hay diferencia. Si tú quieres ver en la iglesia una organización si tú quieres ver la parte humana y quieres separarlo de Cristo, pues estás quedándote a media, estás siendo necio. Porque la iglesia trasciende las cuestiones naturales, las cuestiones de organización. La iglesia es la esencia de la iglesia que dejó Cristo a través de la iglesia católica. No hay, hermano, otra iglesia más que la católica que pueda demostrar la sucesión apostólica. Por eso es que tú puedes estar seguro de que todo ese cúmulo de normas, de dogmas, de verdades de fe, no tienen error. Y bien, vamos a seguir. Entonces, la pregunta es, ¿la religión salva? Depende de qué religión. Si es la católica, sí salva. ¿Por qué? Porque la religión católica sigue las normas que dejó Cristo, sigue los preceptos que dejó Cristo, sigue las ordenanzas que dejó Cristo. Entonces la iglesia salva. ¿Por qué? Más aún porque la iglesia es de Cristo mismo. Y lo vuelvo a repetir, es la tercera vez que lo repito. Cristo y la iglesia es uno solo, no hay diferencia, no puede diferenciar. Entonces, muy bien, cuando te pregunten, cuando te digan la religión no salva, pues depende de qué religión. Si te refieres a la católica, estás equivocado, sí salva. ¿Por qué? Porque la iglesia católica es Cristo mismo, es el cuerpo místico de Cristo. Ahora bien, vamos a continuar. De aquí surge otra pregunta muy importante. ¿Hay salvación fuera de la iglesia? ¿Hay salvación fuera de la iglesia católica? Aquí ha habido un desarrollo de esta doctrina a través de los siglos, que si bien ha cambiado, bueno, no ha cambiado, se ha clarificado. La iglesia católica no cambia dogmas. Es esencialmente lo que creemos ahorita, creían en los primeros siglos. La esencia es exactamente la misma. Las palabras y las definiciones van mejorándose, van abriéndose, pero no va cambiando, sino que es la misma creencia vista de una forma más clara. A través de los siglos, la teología, a través del Espíritu Santo que recibido y que está en la iglesia, ha ido haciéndonos más claros estos tipos de preceptos. Los padres de la iglesia no veían salvación fuera de la iglesia. Voy a poner aquí unos ejemplos. Por ejemplo, Cipriano decía, no puedes tener a Dios como padre si no tienes a la iglesia como madre. Ese es un padre de la iglesia. Tenemos también a San Agustín, que él decía, esto que decía San Agustín no llegó a ser universalmente aceptado. Hemos de recordar que
San Agustín no creía en la que hubiera salvación fuera de la iglesia, porque en base a la cita bíblica de no hay bajo el cielo otro nombre que Jesús por el cual debamos ser salvados, que está en Hechos 4. Pero bien, esta visión que tiene verdad, porque a través de Cristo viene la salvación, tiene sus variantes y a través de los siglos fue siendo un poco más clara, porque la iglesia, porque uno también puede llegar a ser parte de la iglesia por el deseo, y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Fíjense bien, el Papa Pío IX enseñaba la no salvación fuera de la iglesia, pero con ciertos matices. Decía que había algunas personas que vivían en la ignorancia invencible sobre nuestra religión, pero observaban con perseverancia la ley natural y los preceptos que Dios había escrito en su corazón. Estos, decía, están listos para obedecer a Dios. Y bien, más adelante también Santo Tomás de Aquino señaló la necesidad de la iglesia, de pertenecer a la iglesia para salvarse, pero al mismo tiempo enseñó la necesidad o la posibilidad del bautismo del deseo. Es decir, que una persona sin ser salvada, pero deseaba el bautismo, si no tuvo la oportunidad de pues obtenía a través de una gracia, pues había la posibilidad de esta gracia, obtener esta gracia. Vamos a seguir con este tema después de este corte y regresamos a que es tu programa Amando tu Iglesia. Esperaré a que el mundo te olvide y te acuerdes de mí. Te voy a esperar, te voy a esperar. Hola hermano, estamos de regreso en tu programa Amando a tu Iglesia. Estamos con el tema ¿la religión salva? También nos decíamos en el primer segmento de que al hacernos esta pregunta tenemos que preguntarnos, pues bueno, ¿a cuál religión te refieres? Porque religión, hay infinidad de religión en todo el mundo, religiones cristianas y no cristianas. Y nosotros tenemos que hacer, si alguien nos hace esa pregunta, nosotros debemos de preguntarle, bueno, ¿a cuál religión te refieres? ¿Dentro de alguna religión cristiana o no cristiana? Y dentro de la cristiana, ¿cuál? ¿A la católica o a la no católica? Y dependiendo de ahí podemos dar esa respuesta. Estábamos hablando también de que Cristo y su Iglesia Católica es una religión y es única. No podemos separar a Cristo de la Iglesia. Entonces, cuando hablamos de la religión católica, estamos hablando de Cristo. Entonces, en ese sentido, si la pregunta es ¿la religión católica salva? Habría que preguntarnos, bueno, si es la católica, sí. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que salva. Y Cristo es su iglesia, porque Cristo se une a su iglesia y son una sola. Tú no puedes separar a Cristo de su iglesia. Pero bien, también hablábamos de cómo ha ido evolucionando, evolucionando la forma de ver, o no la forma de ver, tanto propia, sino la claridad con la que entendemos la salvación fuera de la iglesia. Este tema muy importante y que vimos que los primeros padres no veían posibilidad de salvación fuera de la iglesia. Y vemos cómo a partir de algunos santos como Santo Tomás de Aquino empezaron a ver matices, o algunos papas como el Papa Pío IX, en la cual vio, bueno, sí hay posibilidad en aquellos corazones rectos que viven la honradez, la rectitud y el amor sin conocer a Cristo. O bien conociéndolo pero no tuvieron la oportunidad del bautismo o acercarse a los medios de salvación que la iglesia, por las cuestiones históricas, ¿no? que se dieron. También estábamos hablando en una carta del Santo Oficio al arzobispo Cushing, en el cual hace referencia sobre
al Papa Pío XII, en la cual el Papa censura a todos aquellos que excluyen de la salvación a los que se adhieren a la Iglesia con solamente un deseo implícito. Es decir, nosotros como católicos no podemos decir o excluir a estas personas que en su corazón desean vivir la verdad, desean vivir la rectitud, desean vivir el amor. También censura a aquellos que falsamente dicen que todas las religiones salvan. ¿Por qué? ¿Por qué se censura? Y esto es muy importante. Y lo vuelvo a repetir. Cristo y su iglesia son una sola. Entonces la religión católica es la religión que salva. Sí, aunque ahorita más adelante vamos a hablar que también hay salvación en las iglesias no católicas cristianas, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero bien, estamos ahorita concentrándonos en el tema de las iglesias no cristianas. Entonces, es falso decir que todas las religiones salvan, especialmente las no cristianas. Y bueno, esto fue en 1949. También más adelante en el Concilio del Vaticano I y II estuvieron dentro de la iglesia unos teólogos muy aceptados, tanto que estos fueron parte de ahí en Roma, fueron teólogos al servicio directo de los cardenales, y fíjense bien, son los teólogos Yves Congar y otro teólogo, Henry de Lubac, en lo cual ellos enseñaban que hay elementos de la única iglesia verdadera, que elementos de la única iglesia verdadera existen fuera de sus fronteras visibles. Otro teólogo, Henry de Lubac, continuó con esa línea. Y ambos fueron expertos oficiales en el Vaticano, oficiales en el Vaticano II, en el Concilio Vaticano II. Y ambos fueron nombrados cardenales por el Papa Juan Pablo II. Fíjate bien esto que enseñaban ellos. Hay elementos de la única iglesia verdadera fuera de sus fronteras visibles. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Toda esta enseñanza y esta forma de ver y esta evolución de este tema que tuvo durante todos estos siglos se vino a cristalizar en el Concilio Vaticano II. Fíjate bien, la doctrina no cambió, sino que se fue haciendo más clara. Es decir, de la doctrina de no salvación fuera de la iglesia a una doctrina de no salvación salvo aquellas personas que realmente buscaban con sinceridad a Dios y sobre todo el vivir la vida recta, honesta, y sobre todo la ley natural que Dios inscribe en todos los corazones de todos nosotros. Bien, el Concilio Vaticano II no cambia la doctrina, sino que cristaliza 1900 años de desarrollo teológico. El Lumen Gentium, que fue un documento del Concilio Vaticano II, el concilio confirma la doctrina de la iglesia de que la iglesia es necesaria para la salvación porque Cristo, hecho presente para nosotros en su cuerpo, que es la iglesia, es el único mediador y único camino a la salvación. Pero también esto tenemos que verlo a la luz en el decreto sobre el ecumenismo del mismo Concilio Vaticano II, en la cual se enseña que los cristianos no católicos llevan a cabo muchas acciones sagradas de nuestra religión cristiana. Es decir, estas acciones pueden verdaderamente engendrar una vida de gracia y pueden proveer acceso a la comunión de la salvación. Aunque tienen defectos, estas comunidades no carecen de significado, dice el decreto, e importancia. No carecen de significado e importancia en el misterio de la salvación, ya que el Espíritu de Cristo las utiliza como medios de salvación. Pero estos medios de salvación derivan su eficacia de la misma plenitud de gracia y verdad confiados a la Iglesia Católica.
Es decir, el Concilio Vaticano se cristaliza y toda esta doctrina que no estaba, por decirlo así, muy clara. Bueno, fue muy claro que fuera de la iglesia, fuera de Cristo no hay salvación, eso lo tenemos y eso lo entendemos todo. Pero esas salvedades, esas matices de que hay personas que pueden tener salvación. ¿Por qué? Porque no tienen acceso directo a la iglesia o por su ignorancia. El Papa Pío IX hablaba de una ignorancia invencible, sobre todo aquellas personas que nacen en alguna esta religión y pues no tienen acceso. Pues. Entonces vemos cómo el concilio da la posibilidad y sobre todo ve en los cristianos no católicos pues que en ellos, en muchas de sus acciones sagradas, se da la gracia de Dios a través de ellos. Entonces se ve la posibilidad y ahorita vamos a hablar más a detalle sobre las iglesias cristianas no católicas. ¿Por qué? Porque hay peligros que tenemos que entender, sobre todo, y esto no quiere decir que como católicos podemos brincarnos a las iglesias no católicas, y ahorita lo vamos a ver por qué. Pero esto es muy importante ver y entender que la iglesia no cambia la doctrina, sino que la desarrolla y la va entendiendo a través de la luz del Espíritu que habita y que guía a nuestra iglesia. Pero vamos, hermanos, vamos a un corte y vamos a seguir con este tema que está muy interesante y que tenemos que hacer vida. Regresamos. Y cuando lo hagas, voy a estar aquí, amándote tanto, confiando en ti. Levantaré mis manos, volverás a nacer. Hoy te doy tu libertad. Estamos de regreso en tu programa Amando tu Iglesia y estamos con el tema La religión salva. Estábamos hablando de que cuando nos hacen esa pregunta tenemos nosotros que analizar pues a qué religión te refieres. Si te refieres a la Iglesia Católica, ya vimos que sí salva. La religión católica salva. ¿Por qué? Porque la religión que es la Iglesia de Cristo no es diferente de Cristo. Es decir, la Iglesia Católica es una sola con Cristo. Eso lo podemos constatar en Apocalipsis, en la cual vamos a encontrar las bodas del Cordero, en donde Cristo Jesús, que es el Cordero, se une en las bodas del Cordero con su iglesia, para ser una sola. ¿Por qué una sola? Porque a Cristo, que es su iglesia, y su iglesia, que es su cuerpo místico, sigue estando aquí en la tierra, actuando tal y como Cristo lo hizo en las tierras de Israel, pero hoy lo hace a través de su iglesia. Ya no está su cuerpo físico caminando aquí, pero sí su iglesia, que es su cuerpo místicamente, lo entendemos de una forma espiritual, así es, y sigue actuando a través de todos aquellos que nosotros que queremos vivir su amor, su gracia. Y en ese sentido, la iglesia salva, la iglesia católica salva. Entonces, fíjate muy bien, muy importante cuando te pregunten, ¿la religión salva? Sí, la religión católica salva, porque la religión católica es la iglesia católica, y la iglesia católica es una sola con Cristo y es indisoluble. Vamos a seguir con el tema. Hablábamos también cómo el Concilio Vaticano II cristaliza toda ese desarrollo o esa vista de la salvación o de la doctrina de la salvación fuera de la iglesia, y vemos cómo el Lumen Gentium, uno de los documentos del Concilio Vaticano II, nos aclara y confirma que la iglesia es necesaria para la salvación, porque Cristo, hecho presente para nosotros en su cuerpo, es la iglesia y es el único mediador y único camino para la salvación. Pero también
veíamos que dentro del Concilio Vaticano, dentro de estos documentos, en el decreto sobre el ecumenismo, enseña también que que los cristianos no católicos, es decir, los cristianos protestantes, o si se gusta llamarlo como lo llamaba el Papa Juan Pablo II, los hermanos deseados, ellos llevan a cabo muchas acciones sagradas de nuestra religión cristiana. Estas acciones, dice, verdaderamente pueden engendrar una vida de gracia y pueden proveer acceso a la comunidad de salvación. Ahora bien, la pregunta sería, ¿hay salvación en las iglesias cristianas no católicas? La respuesta es que sí. Ahora vamos a ver en virtud de qué. En virtud de qué, y vamos a ver los peligros. Primero que nada, toda religión cristiana no católica existe gracias a la Iglesia Católica. Y la palabra gracias está mal utilizada. Mejor debería decir, viven en virtud de que la Iglesia Católica existe. O todavía mejor, te lo voy a explicar mejor. Las iglesias cristianas, o hay salvación en las iglesias cristianas en virtud de la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica. Es muy fácil esto, es muy sencillo de entender. Todas las iglesias cristianas están basadas en la Biblia principalmente, en su dogma de sola fe, sola escritura, que tiene errores estas enseñanzas, pero bien, ellos viven su doctrina a través de la doctrina que Cristo dejó a través de la iglesia. Obviamente esta doctrina está distorsionada. Esta está distorsionada y hay muchas formas de demostrarlo. Hay muchas formas de demostrar que lo que creen las iglesias cristianas no católicas no coincide con lo que creían. Hay doctrinas que tienen errores. Principalmente es un error haber renegado de la Iglesia Católica, en principio de cuentas, porque tú no puedes renegar de la Iglesia Católica, renegar de Cristo Jesús. Ahora bien, no podemos afirmar, ninguna iglesia cristiana no católica puede aludir de que haya sido fundada a través de Cristo. Fueron fundadas a través de personas que salieron fuera de la Iglesia Católica, que salieron para formar esas iglesias, pero esas iglesias tienen una doctrina que tiene errores, los cuales estos errores no han sido inspirados. Y podemos dar muchos ejemplos, pero no son ahorita no son del tema que estamos viendo. Entonces, ¿en virtud de qué hay salvación? Bueno, en virtud de que ellos creen en Jesucristo el Señor como su Salvador, ellos creen en la gracia salvadora del Señor, ellos creen en la eficacia de la oración, ellos creen en la eficacia de la salvación, salvo que ellos están dejando por un lado unos caudales increíbles de gracia que son los sacramentos. Fíjate bien cómo los cristianos, ellos por fe pues pueden tener acceso a la gracia de Dios, pero están desprovistos del cuerpo y la sangre de Cristo. Hasta ahorita yo no he conocido una iglesia cristiana no católica que acepte el cuerpo y la sangre de Cristo tal y como nosotros lo creemos. La mayoría de ellos simplemente ven como algo simbólico. Qué raro cuando muchas de estas iglesias se llaman fundamentales, pero al parecer cuando llegan a estas, por ejemplo, a estas citas bíblicas sobre el cuerpo y la sangre de Cristo, ya dejan de ser fundamentales y lo brincan para verlo como algo simbólico, y ya después
de ahí sí siguen siendo fundamentalistas. Entonces, ahora bien, dentro de estas iglesias no católicas hay peligros. ¿Por qué? Estos peligros van a hacerse mayores entre más la iglesia no cristiana se aleje de la doctrina católica. Sus fieles están en más, o caen en, es más posible que caigan en un error que pueda afectar de tal forma su caridad y que les pueda costar la salvación. ¿Sí me entiendes? Y te voy a poner un ejemplo. Si me tocó hace poco una iglesia cristiana, no recuerdo, ya ni siquiera manejan denominaciones, y en la cual decían que todas las religiones no cristianas, incluida la católica, y las no cristianas que no fueran de su denominación, estaban perdidas. No nomás eso. Ellos tenían que ellos tenían que mantenerse lejos de estas personas. Es decir, eran personas manchadas y había que, o sea, es una actitud de poca caridad que los puede hacer caer en otros pecados más fuertes, de una verdadera falta de caridad en un momento dado. Otro caso que se me viene a la mente es hay una nueva tendencia en las iglesias no cristianas, no católicas, o iglesias protestantes, en la cual esto está para dar terror. Hablaban de Cristo como el Dios de carne y guarachas. O sea, hablaban sobre ellos se referían a los católicos, a nosotros, como que nosotros tenemos a un Dios de carne y guaracha, refiriéndose a Cristo Jesús. Entonces, dime si ese tipo de deformaciones de la palabra de Dios no pueden traer una falta de caridad que puedan arriesgar. Entonces, bien, aquí lo importante es de que estas iglesias, si bien en su vivir diario pueden manifestarse el amor de Cristo, la gracia, pueden vivir ellos los actos de misericordia y pueden tener acceso a la salvación. Mas sin embargo, no tienen la guía plena de la Iglesia Católica, no tienen los medios de purificación eficaces de la Iglesia Católica, no tienen los medios que Cristo dejó instituidos. Entonces, entre más ellos se alejen de la doctrina católica, entre más la doctrina específica. Tenemos que hablar de doctrinas porque hay más de 50,000 doctrinas protestantes diferentes, no más en Estados Unidos. Ya más son a nivel mundial. Entonces, he ahí el peligro. Ahora bien, algo muy importante. Si tú eres católico y conociste la fe católica, tú no puedes irte a una iglesia protestante sabiendo que hay salvación. Esto es para las personas que viven sinceramente y que en ellas nacieron y en ellas crecieron. Vamos a seguir en este programa, vamos a un corte y seguimos hablando sobre este tema. Esperaré a que el mundo te olvide y te acuerdes de mí. Te voy a esperar, te voy a esperar. Hermanos, estamos de regreso en tu programa Amando tu Iglesia y estamos con el tema ¿la religión salva? Y contestábamos esa pregunta y decíamos que si te refieres a la religión católica, a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia católica, decimos que sí salva. ¿Por qué? Porque tú no puedes separar a Cristo de su Iglesia. Cristo es una sola con su Iglesia y no la podemos separar. También veíamos que la Iglesia en el Concilio Vaticano II cristaliza años de desarrollo teológico del tema de salvación fuera de la Iglesia. No la cambia, sino que la cristaliza y la hace más clara para nosotros. Es decir, fuera de la Iglesia de Cristo no hay salvación.
salvo aquellas personas que por deseo, que no son, por ejemplo, que no son católicas o que no son cristianas, y que ellos tratan de vivir la ley la ley natural que Dios ha inscrito en nuestros corazones, y que ellos, sin tener acceso a la iglesia o por una ignorancia invencible, no pueden conocer a Cristo. En esos casos es posible que se dé la posibilidad de que por la misericordia del Señor se obtenga la salvación. Mas, sin embargo, estas personas no tienen la luz del Espíritu que las encaminen. Mas, sin embargo, por gracias especiales pudieran ser que estas personas sean ayudadas por el Señor. Pero en fin de cuentas, también veíamos que en Lumen Gentium, en el decreto sobre el ecumenismo, veíamos que, y voy a citarlo de nuevo, que los cristianos no católicos, es decir, los cristianos protestantes, llevan a cabo muchas acciones sagradas de nuestra religión cristiana, de nuestra religión católica. Estas acciones pueden verdaderamente engendrar una vida de gracia y pueden proveer acceso a la comunidad de salvación. Es decir, que aquellas personas que están en las iglesias cristianas no católicas pueden tener acceso a la salvación en la medida en la que su corazón se acerque al Señor, vivan sus mandatos, vivan la caridad, la gracia. Pero aquí hay salvedades. Esto aplica para personas que nacieron en esa iglesia, o aquellas personas que entraron a esa iglesia por una ignorancia invencible, como decíamos anteriormente, y es lo único que conocen. Malo es aquella persona que se separa de la iglesia después de haber conocido la verdad de Cristo, la verdad de la iglesia católica. Ahí sí no aplica esto. ¿Por qué? Porque habiendo conocido que estás en la iglesia verdadera, en la iglesia católica, y por soberbia o por intereses personales, por intereses económicos, de poder, etc., tú te sales de ella para formar tu iglesia o para unirte a otra iglesia. Ahí, hermano, después de haber conocido, pues ahí sí estás poniendo gravemente en peligro de muerte espiritual tu vida. Entonces, aquí es muy importante señalar que las iglesias protestantes, entonces, se da la salvación en virtud de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque todas estas iglesias no cristianas, lo bueno que tienen, las verdades de fe que están en común con la iglesia católica, las tomaron de la iglesia católica. No las tomaron del judaísmo, no las tomaron del hinduismo, de los musulmanes, las tomaron de la iglesia católica. Y es por eso que en virtud al ser una verdad de fe que ha sido a través de la iglesia, pues si ellos lo viven, a pesar de que hay defectos, pues también hay peligros. ¿Por qué? Puede haber doctrinas, ahorita hay una infinidad de doctrinas en el mundo. Bueno, no más en Estados Unidos hay más de 50,000 doctrinas cristianas no católicas diferentes. Y algunas doctrinas son terribles porque algunas dejan ver una falta de caridad tremenda. Me ha tocado ver en veces en la que algunos grupos cristianos ven a Jesús como el Dios de carne y guarache, así con esas palabras. Bueno, haciendo una especie de burla a los católicos. Pero bien, entonces hay doctrinas que están tan desvariadas, están tan distorsionadas, que pueden enseñar un vivir a sus creyentes, que este vivir los puede hacer que los lleven a la condenación. Entonces, en estas iglesias se puede dar la salvación en virtud de que ellos adopten en su corazón el amor que enseña Cristo, y que no se dejen llevar por la doctrina mala que tienen cada iglesia en particular. Como le digo,
Hay más de 50,000 doctrinas que enseñan que son diferentes cosas y sería tema de muchos programas ir viendo cada una de estos errores. Pero bien, aquí lo importante es de que nosotros, dentro de la iglesia, la religión salva. ¿Por qué? Porque la religión es Cristo, la religión católica es Cristo. Ahora, muy bien, vamos a ver por qué es importante este tema. Dirás tú, bueno, pues yo no predico, yo no esto, lo otro. Es muy importante porque tú, hoy que conoces esta verdad, tú tienes que saber que la verdad de tu salvación y la salvación de tu familia está dentro de esta iglesia. Más bien, tienes que, después de ver este programa, tienes que tener más ganas de ir a vivir esta palabra con el Señor, en tu iglesia, a vivirla, a servirla. Más bien tienes que enseñarla, tienes que acercar al Señor a estos torrentes de salvación que la iglesia provee. Si quizá tú tienes algún problema, algún rencor con algún sacerdote, con alguna persona en la iglesia, con algún movimiento, con algún obispo, tienes que ir a reconciliarte, porque tú no puedes obtener la salvación sin la iglesia. Recuerda que si tú ya conociste la verdadera fe en tu iglesia católica, para ti ya no es válido pasarte a una iglesia no católica cristiana. Eso aplica para las personas que por ignorancia invencible, o personas que nacieron dentro de esos dogmas de esas iglesias, pues ellos tratan y buscan con amor y aman a Cristo y lo adoran y buscan alabarlo en su forma y tratan de vivir la caridad en sus formas. Y bien, pero pues como le digo, también pues nada les garantiza el vivir por sendas no garantizadas por la iglesia que Cristo dejó. Ahora bien, la vida de nosotros, la vida de nosotros como cristianos, tenemos que recordar que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Vivimos como si estuviéramos en el paraíso. No nos queremos dar cuenta de que vamos de pasada. No nos queremos dar cuenta que nosotros estamos para trabajar por el reino de Dios. Tú, yo, sacerdotes, todos tenemos que llevar esta palabra. Es un deber, es una caridad, es parte de las obras de misericordia llevar esta palabra, enseñar a los demás que hay salvación, que hay vida y que hay salvación y que hay solución a tu vida de pecado. Jamás debes de decir que tú estás perdido, que tú te vas a condenar, que a ti nadie te cambia, porque eso es estar pecando es un pecado contra la fe de Jesucristo, que el Señor que todo lo puede. Dice Jesús en el Evangelio, sin mí nada pueden hacer. Hermano, sin Cristo ni siquiera pudieras levantarte de la cama. Es Cristo el que puede, es el Cristo el que mueve, es el Cristo el que transforma. ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos que esos cambios dieran así? Y precisamente porque son lentos y paulatinos, muchas veces perdemos la esperanza. Pero es Cristo Jesús el que está ahí tocándote diariamente. A pesar de tus caídas, sigue ahí confiando y siendo paciente. Si tú confías en su gracia, tú puedes estar seguro de que al final de tus días, Él no va a proveer, no va a dar esa situación para que tú tengas esa gracia, para que tú puedas ser salvado. Trae a tu mente esta persona de tu familia, ese amigo o esta persona que tú piensas que está totalmente perdido. ¿Sabías que si tú tienes la fe suficiente, si oras por él para su salvación, si tú crees verdaderamente, el Señor que el Señor tiene poder para que por su gracia haya un cambio en los últimos minutos de esa persona? Se puede dar. Si no lo crees, pues tu fe no ha crecido como el Señor quiere que crezca. Recuerda que Cristo lo dice en el Evangelio: pidan dando gracias y creyendo que ya han recibido lo que han pedido. El Señor tiene poder, pero muchas veces nosotros queremos ver ese poder como muy chiquito, como muy limitado. Dice Martín Valverde en sus presentaciones
cree en un Dios grande y verás un Dios grande. Y Cristo, como lo dice en el Evangelio, se lo decía una persona, no recuerdo ahorita exactamente la cita, cuál es, pero le dice, hágase, le dijo Jesús, hágase según has creído. Entonces, hermanos, estamos en esta comunidad de fe, seguimos caminando en esta iglesia católica, en esta iglesia de Cristo. Recuerda, Cristo y la iglesia es una misma y no la podemos separar. Y hay salvación para ti y para tu familia. Nos vemos, nos despedimos de este programa Amando tu Iglesia. Esta es una producción de Koinonia Media de la Diócesis de Tijuana para el mundo. Y que tengas una excelente semana llena de paz y del amor de Cristo. Hasta luego. Y cuando lo hagas, voy a estar aquí, amándote tanto, confiando en ti. Levantaré tus manos, volverás a nacer. Hoy te doy tu libertad. Te voy a esperar, te voy a esperar, porque no te he dejado de amar.